Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Hoy voy a tener una entrevista sumamente interesante. Me siento muy agradecido por esta oportunidad. Hoy estoy aquí en la Embajada de Rusia en la Ciudad de México con el embajador. Embajador, muchísimas gracias por recibirme. Encantado de conocerlo. Muchas gracias, Diego, por la invitación de participar en su programa, que es tan famoso y tan popular en todo el mundo, me parece, no solamente en México. Ya me puso nervioso. Y buenos días a todos que nos escuchan. Perfecto. Embajador, un momento sumamente interesante para tener una conversación con usted por una serie de motivos, pero principalmente por el momento histórico en el que estamos viviendo, este movimiento, surgimiento del mundo multipolar, los diferentes conflictos geopolíticos en los que estamos atravesando, y también, pues digo, en noticias positivas, pues el cercano foro de BRICS que vamos a tener en Rusia. Pero primero, para contextualizar un poco a la gente, me gustaría que nos platicara un poco sobre la relación entre México y Rusia. ¿Cuál es la visión para esta relación y cuáles son como los retos a enfrentarse y construir hacia adelante entre México y Rusia? Las relaciones entre Rusia y México siempre fueron muy buenas durante toda la historia, y es muy interesante que México fue siempre una ventana para Rusia para presentarse en América Latina, una ventana en este mundo. Y México fue uno de los primeros países latinoamericanos que reconoció a Rusia. Con que Rusia estableció las relaciones diplomáticas se ocurrió en 1890. México fue el primer país de América Latina que estableció las relaciones diplomáticas con Unión Soviética, con Rusia soviética, en 1924. Otra vez, México fue uno de los primeros países latinoamericanos que reconoció Rusia en 1991, después de la desintegración de la Unión Soviética, como el país sucesor de la URSS. En este sentido, en cada una nueva etapa de desarrollo de nuestro país, México fue en los principios de nuestro reconocimiento mundial. Esto siempre fue un ejemplo muy beneficial para nosotros ambos. Y principalmente es muy peculiar en mi entendimiento que Rusia y México están localizados, están en diferentes lados del mundo, totalmente opuestos. Pertenecemos a diferentes culturas, tenemos distintas lenguas, distintas civilizaciones, distintos orígenes históricos, etc. Y a pesar de todo esto, estamos muy cercanos y siempre fuimos muy cercanos a cada uno, gracias a las simpatías de nuestros pueblos, gracias a algunos intercambios e interacciones culturales. Por ejemplo, mi propia visión que nuestros pintores abstraccionistas y sus moralistas en algunos entendimientos del mundo, en algunas percepciones del mundo y en sus pintores fueron muy vinculados psicológicamente. Sí, exactamente. Claro. Y entonces, y tenemos que, es muy interesante, en algunos momentos, periodos históricos paralelos y muy parecidos, especialmente si hablamos sobre las tendencias revolucionarias, porque usted tiene, México tenía una revolución en 1910, Rusia en 1917. Nuestra revolucionaria Trotsky encontró su estancia aquí en México. Claro. Y esto fue muy lógico en este sentido, porque fue recibido cordialmente. Totalmente. Sí, a la invitación del gobierno de México, y esto fue otra vez una señal muy buena. Lo que se refiere a nuestras relaciones,
siempre eran muy divertidas, muy de gran diversión en cualquier campos, en económica, en política, otra vez en cultura, en la vida artística. Y, por supuesto, cada una etapa mundial tiene sus especialidades y diferentes desafíos, y los tiempos que vivían ahora son de tiempos de nuevos desafíos otra vez, y hay dificultades, yo no quería ocultar. Tenemos algunos problemas que tenemos que sobrepasar, pero lo que es muy valioso para nosotros es que México ocupa una posición muy balanceada y mantenemos las relaciones, plenas relaciones en todos los aspectos, y yo creo que tenemos mucho por delante. Con nueva administración de México especialmente. Sí, sin duda la posición geográfica de México debe ser estratégicamente muy importante para crear este vínculo entre los dos grandes bloques del mundo hoy en día. Además, corrígeme si estoy equivocado, la primera embajadora mujer fue la embajadora rusa en México, ¿correcto? La primera mujer, no, la primera mujer como embajadora, sí. Pero el primer embajador fue el hombre. Claro, el primero fue un hombre, pero la primera embajadora mujer del mundo. La primera embajadora fue una rusa en México. Alejandra Kollontai, tenemos su foto, su imagen en nuestro corredor. Fue aquí no muy largo tiempo, simplemente medio año me parece. Claro. Pero era un periodo histórico absolutamente con su presencia aquí, porque fue una nominación política, no de carrera, como por ejemplo yo. Fue política porque Alexandra Kollontai fue una persona muy cercana a Lenin, y después no tan cercano a Stalin, pero fue respetado por Joseph Stalin, y entonces siempre fue un miembro de gobierno soviético en todos los tiempos. Me parece importante resaltarlo, sobre todo por la historia y el legado que tiene desde la Unión Soviética de colocar mujeres en estos lugares históricos, ¿no? Que hoy mucho se habla de esta bandera del feminismo, pero históricamente lo que ha hecho la Unión Soviética por la mujer al ponerla como trabajadora, como una parte fundamental de la nación, es importantísimo. Fue nuestra líder del movimiento feminista, y fue muy progresivo, con ideas que están vivos por ahora también. En este sentido, es una persona que tiene un legado muy bueno, muy interesante para todo el mundo. Sí. Retomando el tema que habías comentado de la posición que tiene México en este momento, ¿no? Ahora en octubre vamos a tener una cumbre de BRICS en Rusia. ¿Cuáles son los temas principales que se tratarán en este encuentro de BRICS? Todos los temas, porque la organización de BRICS es una organización mundial y la agenda no tiene límites. Entonces, cualquier cuestión puede ser puesta en la agenda, en la discusión de parte de cualquier país miembro. Y en este sentido, tenemos, por supuesto, una agenda fijada, pero no está limitada a lo que está fijado. En este sentido, otra vez, cualquier tema, empezando de los temas políticos hasta de agricultura, cultura y cualquier otra moda. Los más diversos. Y hablando también de este punto, digo, la verdad es que el crecimiento que ha tenido BRICS, y obviamente pues ya el valor nominal del GDP que tienen ya supera al del G7 inclusive, que es un hecho histórico, ¿no? La cantidad de países que están aplicando para unirse al BRICS también los últimos meses ha sido fantástico. Vemos cada vez más países interesados, e incluso se ha hablado potencialmente de la participación. Fue algo que yo le pregunté en su momento a Marcelo Ebrard en una entrevista que tuve con él. ¿Cuál sería la postura, o más bien su lectura, de la potencial entrada de México eventualmente al bloque de BRICS? ¿O cómo se ve esta relación entre México y BRICS? BRICS es una organización abierta totalmente, es una organización mundial, otra vez no tiene límites ni en lo que se refiere a la agenda, ni lo que se refiere a la geografía. En este sentido, cualquier país, si quiere, puede apelar. Y esto se refiere a México también como a cualquier otro país.
Lo que necesitamos es solamente dos cosas. El deseo del país aspirante y unanimidad de los países miembros de BRICS actuales. Son dos cosas y nada más. Por ahora tenemos 34 países que quieran establecer algunas relaciones con BRICS. Hay diferentes modos de asociación con BRICS, no solamente membresía plena. Esto es una de las posibilidades, una de las opciones, pero tenemos un estado de socios, de colaboradores. La lista es muy larga y yo creo que en Kazán, el sitio donde se celebrará el próximo cumbre del BRICS, los fines de octubre, en Rusia, porque Rusia por ahora encabeza como presidente temporal de BRICS. Entonces, en Kazán se planea considerar una lista, el modo de diferentes posibilidades y opciones de ser vinculado con BRICS. En este sentido, otra vez yo quería simplemente apuntar que si México quiere, no hay ningunos problemas para apelar y su apelación será inmediatamente considerada. Lo que se refiere a Rusia, yo puedo decir que Rusia será, por supuesto, en favor. Bueno, saberlo. Y ahora hablando un poquito más como bueno, lo que está sucediendo a nivel geopolítico, se habla mucho esta palabra del surgimiento de un nuevo mundo multipolar. Y específicamente me interesaría saber su opinión sobre, dada la caída del Rule-Based Order y la supuesta Pax Americana que se vivía las últimas décadas, ¿qué valores alternativos se ofrecen al mundo? Porque me parece que sobre todo en este lado occidental, entre muchas comillas, nosotros crecimos con esta ideología, con esta historia de la paz que ofrecía Estados Unidos, la paz a la occidental, el rule-based order que pues, hoy por hoy pues, queda muy en evidencia, que en muchos sentidos no cumple con lo que exige, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas existen dado este momento histórico y qué ofrece Rusia en este sentido como una alternativa para un modelo civilizatorio? Primeramente rechazamos totalmente este modo que se llama orden basado en reglas. Primeramente porque nadie sabe qué esto significa, porque no hay reglas definidas, cualificadas. Y entonces es totalmente voluntaria de algunos países de formular lo que está en esta percepción, es la primera cosa, porque no podemos construir relaciones internacionales en la base de que nadie sabe nada. A diferencia de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, que todo está cualificado punto por punto. Esto es primera vez. Y otra vez es que nuestro entendimiento que este orden basado en reglas está vinculada por una concepción de división del mundo en diferentes tipos de países, algunos excepcionales y los demás. Lo que queremos nosotros es el mundo multipolar o multilateral. Hay alguna diferencia sobre estos asuntos. Por ejemplo, México, como yo sé, está más favorable del término multipolar. Nosotros no excluyen ni uno ni otro. Y la idea multipolar es que cada uno de nosotros es un polo. Cada uno de nosotros es igual a otros. Porque otra vez en el esquema de G7, por ejemplo, no hay igualdad. Unos países son más iguales que otros. Claro. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Iguales que otros, exactamente. Por ejemplo, en BRICS nadie tiene privilegios, absolutamente. Todos son iguales. China y Etiopía, por ejemplo. Rusia y cualquier otro país que está miembro.
independiente de su tamaño, de valor de producción, etcétera, de población, etcétera. Y lo que queremos es que este paterno pueda ser una percepción, una base del mundo multipolar, que todos son iguales, que las relaciones entre cada uno país se base en la Carta de la ONU, en las normas del derecho internacional, que cada uno país puede expresarse y puede ser oído, puede ser escuchado, no, pero esto es lo más importante, y puede realizar sus intereses nacionales según su percepción, pero sin confrontación, en este sentido, en total conformidad con los intereses de todos estos, sin ninguna fragmentaciones. Esto es la idea principal. Entendemos que esta idea puede ser un poco fantástica, pero tenemos organizaciones, la ONU, la BRICS y algunos otros pueden ser conformados que puedan producir el monitoreo sobre todas estas reglas, vamos a usar esta palabra, estas normas para ser realizados en la manera adecuada. Sí. Esto es lo que queremos. Sí, voy a improvisar un poco contra la orden original de las preguntas, pero voy a aprovechar el tema para abrir la cuestión sobre la caída del metarrelato de la democracia liberal. Y me parece que durante mucho tiempo el relato de la democracia liberal se glorificó demasiado, la democracia social burguesa se vendía a sí misma como la única alternativa, ¿no? Margaret Thatcher diciendo Tina, there is no alternative. Parecía ser que la democracia, y en nombre de la democracia se justificaban muchas atrocidades, ¿no? Pero hoy en día no solo me parece que la metanarrativa democrática está muy desgastada, o sea, en este lado del mundo lo sentimos muchísimo. Y además también me parece que en nombre de la democracia, pues cada vez más se cometen actos de lesa humanidad, de rompiendo contratos internacionales que realmente están validados por ONU y demás. O sea, ¿cómo percibe usted esta erosión del mito de la democracia? ¿Y está vinculada a la propia erosión del liberalismo como ideología? Es una cuestión muy interesante. Me parece que sí podemos encontrar algunos contestas a esta cuestión. Podemos obtener el premio del Nobel, al menos al Nobel, doctorados y todo el resto en esta línea. Mi entendimiento personal que todo está en el cambio, por supuesto. Todas teorías, todos valores están en cambios. Esto no, es imposible mantener todo en el mismo potencia, en el mismo modo. Todo está en desarrollo. En este sentido, liberalismo, la idea de democracia está en desarrollo también. Y está absolutamente correcto diciendo que estas filosofías conectadas con liberalismo y democracia necesita una corrección, por supuesto, porque cada uno proceso tiene al menos dos contradicciones, dos vías contradiccionales, y en este sentido necesitamos hacer algunas correcciones para aprovechar el desarrollo de cada una tendencia de este tipo en el propio vío. Por ejemplo, el marxismo-leninismo han desarrollado también. Sí, el marxismo-leninismo del tiempo del siglo XIX y por ahora son cosas diferentes también. Por ejemplo, marxismo-leninismo en China. Con Deng Xiaoping. Sí, un marxismo-leninismo ahora en mi país. O en algunos, o en Cuba, o Sri Lanka, sí, exactamente. Un Vietnam, o en algunos países de África. Entonces, las diferencias existen, esto es normal. Yeah. Que es anormal, es aprovechar esas contradicciones, estas revoluciones en los intereses de coyuntura. Claro. Eso es lo que está ocurriendo de parte de los países occidentales, que usan estas
cosas como instrumento de empujar sus propios valores independientes de los intereses de otra parte del mundo. Sin duda. Claro, es como una imposición de la hegemonía democrática. Absolutamente. En lugar de entenderlo como, pues hay diferentes tipos de democracia que necesitan diferentes tipos de desarrollo. Exactamente, perfecto. Porque la idea de democracia es dialéctica. excluir hegemonía, porque la idea de democracia de cada uno tiene que... Demos de pueblos. Sí, democracia. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, entonces continuando, uno de los factores más transformadores de la realidad actual es la relación que existe entre Rusia y China, ¿no? Que fue inclusive una relación casi profetizada en un sentido marxista-leninista, de que cuando se juntara Rusia y China tendríamos inclusive un proceso de transformación en el mundo. Y obviamente pues también diferentes fuerzas han hablado de la compatibilidad o no que existe entre los dos países, el respeto que existe entre los dos países y el potencial de colaboración que existen. ¿Son compatibles como fuerzas civilizatorias? ¿Son complementarias o simplemente son no opuestas? Ambos, complementarios y compatibles. Compatibles, absolutamente. Yo no veo ninguna contradicción en esas dos palabras, porque somos vecinos, eso es primero. Claro. No significa que nunca tuvimos problemas, no. La historia fue diferente otra vez y no hay ninguno de los dos países de vecinos que no tienen problemas. Ni entre hermanos, ¿no? Entre hermanos, sí. Absolutamente. Sí. Entre una familia. Claro. En este sentido, las relaciones con China, entre Rusia y China, tienen su propia historia de diferentes periodos, pero lo que hablamos de ahora es un periodo beneficial para nosotros dos, absolutamente, y nuestros países son absolutamente complementarios por ahora, porque compartimos los valores comunes, especialmente en la esfera política o geopolítica. Tenemos proyectos grandes, tenemos concepciones de renovar el mundo parecidos, sí. Y somos dos los países asiáticos, porque Rusia pertenece por 2/3 de su territorio a Asia. En este sentido, la parte de Rusia en Asia es más grande que toda China, por ejemplo. Entonces somos dos países iguales, o casi iguales en este sentido. Entonces nuestra unificación política es, por supuesto, es un instrumento muy valioso en todo el mundo. Esto es por cierto. Y yo creo que el potencial de nuestra relación es más grande que tenemos por ahora. Por ejemplo, hace 2 años el volumen de nuestro comercio fue alrededor de $100 billones. Durante 2 últimos años alcanzó 250 billones, entonces más que doblado por solamente 1 año y medio. Esto es lejos un poco del volumen que China tiene con los Estados Unidos, es alrededor de 800 billones de dólares, pero yo creo que vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar este balance relativamente pronto. Claro. Si los Estados Unidos continúan su política contemporánea que en referencia a nuestros dos. Sí, claro. Sí, donde me parece que, y digo, no quiero hacer una lectura demasiado inocente, pero parece ser que lo que ofrece BRICS, liderado por la relación entre Rusia y China, es una política de construcción civilizatoria. Y el otro lado es una exclusión, e inclusive pudiera exagerar decir de destrucción civilizatoria, que es muy peligroso. Y aprovechando el comentario que hiciste, porque me interesa mucho el tema de las fuerzas productivas, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas. Y obviamente pues esto está muy vinculado a la posibilidad de comercio e intercambio, que de nuevo yo siempre lo planteo que
la gente tiene que entender que la categoría del mercado es una categoría histórica diferente a la categoría del capital. O sea, la categoría histórica del mercado es anterior al concepto de capital como propiedad privada de los medios de producción. Entonces, en ese sentido, la categoría de mercado tiende a sobreexistir y adaptarse dialécticamente a los diferentes modos de producción y modelos políticos a los cuales atraviesa, por decirlo así. Pero hoy por hoy es casi imposible hablar de comercio sin hablar del SWIFT, ¿no? Y sigue siendo un mecanismo de opresión, de sanciones. Digo, entre ustedes, Venezuela y Corea del Norte son los países más sancionados del mundo. ¿Qué alternativas se vislumbran a futuro para poder superar esta como mano dura del SWIFT de tratar de manipular el funcionamiento del mercado internacional? Esto es la idea principal del nuevo mundo multipolar, porque la idea de las reglas del mundo multipolar es aprovechar la exclusión de cualquier sanción, es aprovechar la exclusión de algunos modelos excepcionales. Y construimos ese tipo de relaciones con todos los países participantes y miembros de la organización de BRICS y con nuestros socios futuros. Porque por ahora, usted ha dicho absolutamente correcto que tenemos problemas ligados de sanciones muy graves, no solamente de SWIFT, de logística, por ejemplo. Esto complicó nuestras relaciones con México, porque la logística es shipment, por ahora, o seguros de aprovechar estos suministros, por ejemplo, a través del océano. Son por ahora muy caros. Sin duda. Entonces tenemos que inventar otras vías. Tenemos desfinanciamiento también, no solamente de movimiento físico. Pero aprovechamos nuestra mentalidad para inventar todo efectivo y tenemos nuestro sistema de SWIFT. Y con algunos países, por ejemplo, con Venezuela, aprovechamos y implementamos este nuestro sistema, que es alternativa a SWIFT, y ofrecemos a este sistema a cualquier país que quiera, por ejemplo, etc. Pero otra vez yo quiero repetir que en el marco de BRICS estamos trabajando juntos con todos esos elementos financieros, logísticos y otras veces que pueden aprovechar la posibilidad de igualdad de cada uno de nosotros. Claro, invariablemente que sean modelos alternativos, pero respetando la soberanía de los diferentes países, que es fundamental. Exacto. Aprovechando que mencionaste a Venezuela, que es otro país sancionado, digo, corrígeme si estoy equivocado, pero Rusia creo que tiene cerca de 19,000 sanciones totales y Venezuela como 900, que son dos de los países con más sanciones, son números... No, nunca he calculado. Sí. Yo haciendo un poco de investigación, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque parece una locura, ¿no? Pero como dices, no son sanciones solo de SWIFT, de intercambio, de pagos, de retención, sino logísticas, de intercambio, o sea, son muy, muy complejas. Rusia reconoció la victoria del presidente Nicolás Maduro en las últimas elecciones y tengo entendido también que Venezuela tiene intenciones de unirse al bloque BRICS. ¿Es BRICS como...? Porque de alguna manera, a medida que más países quedan excluidos de esta rule-based order o de esta hegemonía liberal de la OTAN, pues más países quieren unirse para respetarse mutuamente y construir una alternativa de un mundo alternativo, de un mundo multipolar o multilateral, como decías. ¿Qué beneficios tendría un país, por ejemplo, como Venezuela, si pudiera entrar al bloque de BRICS? ¿Y apoyan ustedes la entrada de un país como Venezuela a BRICS? Los beneficios serán, por supuesto, grandes, porque Venezuela o cualquier otro país que está excluida en estas reglas de los Estados Unidos, por supuesto, va a obtener los fórmulas de resolver sus problemas de logística, financiamiento y otra cosa. En este sentido, la integración a BRICS será un remedio. Sí. No quizás en todos los aspectos, pero algunos muy esenciales, porque por supuesto la integración va a abrir nuevas líneas, nuestras vías de comportamiento, no solamente de parte de Venezuela o cualquier otro país, y de parte de otros países que son miembros. Y en este sentido,
Venezuela va a obtener un nuevo modo de comportamiento en la escena mundial en este sentido. Así, Venezuela quiere integrarse al BRICS y yo sé que esta cuestión va a ser considerada en Kazán. Lo que se refiere a la decisión, otra vez depende de toda la comunidad, en este sentido no puedo decir nada, pero yo quería apuntar otra vez que hay diferentes fases, hay diferentes modos, no solamente membresía plena. Se pueden algunas fases intermediarias. Entonces, que ya tienen algunos beneficios de pertenecer del bloque. Sí, claro. por no, y como comentabas, tal vez no sea una panacea a nivel inicial, pero definitivamente va abriendo algunas alternativas, como la construcción de una capacidad energética mayor, en fin, ¿no? Lo que permitiera escalar la infraestructura. Pasando al siguiente bloque, embajador, me gustaría platicar un poco sobre con usted sobre el conflicto la guerra que existe entre Ucrania y Rusia en este momento. Y sobre todo me parece sumamente preocupante y me gustaría que usted nos ayudara a esclarecer un poco esta situación actualmente se está discutiendo en la OTAN el uso de armamentos de larga distancia. Y esto definitivamente podría, de una manera catastrófica, escalar el conflicto a un nivel muy peligroso. ¿Qué es lo que le gustaría que la gente entendiera sobre esta coyuntura, este momento histórico y la implicación de esta decisión? Esta decisión es realmente muy grave porque va a poner el conflicto a otro nivel, a nivel realmente crucial, porque hasta ahora la OTAN participa en el conflicto en el modo indirecto. Si toma la decisión de conceder este derecho de usar los armamentos de larga alcance contra Rusia interna, será un nivel totalmente diferente y los países de la OTAN en este sentido inmediatamente se convierten en los participantes directos. Claro, en blancos militares legítimos. Absolutamente, blancos militares legítimos, y esto va a abrir diferentes posibilidades de reaccionar de parte de Moscú. Claro. Y porque no tenemos otra opción. Sí. Entonces es un impulso, una provocación, no solamente contra Rusia, pero todo el mundo, porque entiendes, si algún de nosotros puede entender si dron inflicta una estación atómica, esta será totalmente cualificada como un ataque no solamente militar, pero nuclear. Claro. Y en este sentido, una respuesta de otra parte será proporcional o no proporcional, nadie sabe. Esto es lo que estamos por ahora. Y si hablamos sobre la comprensión, el entendimiento de la crisis ucraniana en los términos totales, yo quería recomendar una cosa. Para entender lo que está ocurriendo se necesita estudiar el génesis de todo el conflicto desde los principios. Yo hablo con mucha gente, no solamente mexicanos, pero de otros países, y el problema que yo veo que nadie sabe realmente los fuentes, los principios del conflicto. La historia. Porque cada uno ve simplemente las víctimas y nada más de cada una parte. Y formalmente Rusia se percibe como un iniciador. En este sentido, Rusia tiene que ser culpada. Pero la historia es diferente. Y si nosotros estudiamos la historia, vamos a entender que lo que Rusia hizo era para poner fin al conflicto, no el inicio.
a ese conflicto. Esto es lo que es más importante. Sí, a mí me pareció muy esclarecedor también, por ejemplo, la entrevista que hizo el presidente Putin en su momento con este entrevistador americano, Tucker Carlson, creo, que hizo un muy buen recuento histórico y obviamente también haciéndole frente a como tradicionalmente los medios occidentales tienden a caricaturizar estos conflictos, ¿no? Y tratar de poner como los buenos y los malos, los villanos y los héroes, ¿no? Que es muy Hollywood, ¿no? Pero las cosas negro y blanco, y nada más. Que es mucho más complicado que eso. Y me gusta la recomendación de entenderlo históricamente, inclusive desde el golpe de 2014, pero también la secesión de los territorios. Antes, porque todos los asuntos empezaron en 1991, porque en este periodo Rusia se cambió. Y la idea, un poco fantástico por ahora realizamos, fue que nosotros queríamos integrarnos en el mundo occidental. Sí, incluso ustedes querían entrar a la OTAN. Sí, exactamente. Sí. Queríamos entrar a la OTAN, queríamos establecer los lazos muy vinculados con la Unión Europea, queríamos aprovechar los valores occidentales en todos los aspectos, etcétera, etcétera. Fuimos rechazados de todo. 7 oleadas de expansión de la OTAN durante todo ese periodo. Después de que habían dicho que no iban a expandir. Sí, exactamente, exacto, apenas de todas las promesas. Estados Unidos retiraron de todos los documentos de arms control, del control de armamentos, y lo que fue una línea roja fue que la OTAN y los Estados Unidos empezaron a romper los lazos entre Rusia y los otros repúblicos postsoviéticos. Eso fue absolutamente intolerable porque fue un espacio único que se formuló por centenarios. Sí. Y si cortar alguna de esas partes, se produjo inmediatamente los problemas muy grandes. No fue una intención imperialista de parte de Moscú, fue un problema de existencia. Claro. Porque toda la industria fue diseminada en todos estos repúblicos y, por ejemplo, no podemos construir, asemblar un carro sin diferentes partes que suministraron, suministrados de diferentes otras partes, etc. Contactos comunitarios, porque, por ejemplo, yo soy parcialmente bielorruso. Mi esposa está parcialmente ucraniana. Y nosotros juntos somos rusos. Sí, claro. Ustedes juntos hacen la identidad, ¿no? Exactamente. Esto es qué significa Rusia en su esencia. Sí, sí, sí. Y cuando la OTAN no quiere entender esto y empezó a convertir unos de nuestro espacio postsoviético en instrumento antirruso, sin duda, fue totalmente intolerable. Sin duda. Y lo que ocurrió además después de este coup d'État de 2014, la política interna del gobierno de Kiev fue eliminación de todo conectado con Rusia. Sí. Prohibición de partidos comunistas o partidos de disidencia. Exactamente, la lengua rusa fue prohibida. Sí. Educación en ruso fue prohibido. Algunas conversaciones oficiales fueron prohibidas, etcétera, etcétera. Y más que cuando las regiones de Crimea, de Donbass, empezaron a resistir a esta línea, Kiev empezó a bombardearlos durante 7 años, a partir de 2014 hasta 2022, fueron matados 15.000 rusos parlantes en esta región, 15.000. Sí, entonces y Rusia durante todo ese periodo, porque Donbass, Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia en 2014. Rusia durante todo ese periodo no reconoció independencia de ninguna de estas regiones. Y durante el periodo de 7 años,
Rusia mantuvo el proceso de Minsk, el proceso de diálogo, para aprovechar la integridad territorial de Ucrania. Claro. Pero en los principios que pueden ser confortables y convenientes para todas las regiones. Sin duda. Sí, y aprovechando los derechos humanos de rusoparlantes. Esto fue la idea de Rusia que tenía que mantener por años. Claro. Fue rechazado por... Que pone un poco en tela de juicio, y de hecho voy a aprovechar para mencionar, tengo un gran amigo, un doctor en política, Santiago Armesilla, que es español, que por cierto le mando un saludo. Y Santiago hizo un libro analizando el derecho a autodeterminación según Lenin. ¿No? Históricamente también los conflictos que ha provocado, porque obviamente también la balcanización se ha usado históricamente como un proceso de guerra geopolítica. ¿no? Incluso también el proceso de balcanización, para nosotros como americanos del sur, como países de América del Sur, tiene que ser una historia que nos enseñe mucho. Nosotros tenemos mucho que aprender del peligro de la balcanización como arma geopolítica. Sí. Y esta creación de microdivisiones entre pueblos que comparten idioma, cultura, etnia, y la instrumentalización de esta fragmentación para debilitar la región. Y obviamente pues el territorio de Rusia, geopolíticamente hablando, pues es de los territorios más importantes del mundo, y ustedes han tenido que defenderse tratando de al mismo tiempo respetar la soberanía de los estados, los derechos de los ciudadanos, pero a la vez entendiendo que muchas veces estos buenas intenciones se instrumentalizan para llevar a cabo la balcanización y la fragilidad geopolítica. Sí, exactamente. Todo puede ser convertido en algo contrario. Se depende de su propio deseo. Como se dice en Biblia, que con deseos mejores está construido el camino al cielo. El camino al infierno, perdóname. Sí, el camino al infierno está construido de buenos deseos. Absolutamente. En este sentido, cada uno paso puede ser positivo o negativo, se depende de sus intentos, de que realmente se planea y desea. El término balcanización del espacio postsoviético me gusta mucho. No utilizamos este término oficialmente, pero mi propio entendimiento, que esto es lo que la OTAN y los Estados Unidos tratan de imponer en esta región. Y esto provocó todos esos conflictos. Es casi el nombre de un arma. Y esto es al menos la tercera vez en nuestra historia moderna. La guerra primera, la guerra segunda otra vez. Y por ahora yo espero que no va a continuarse en el mismo modo. Pero el paterno es muy parecido en este sentido. Y el término de autodeterminación, sí, se puede ser tratado diferente, en diferentes modos. Por ejemplo, autodeterminación en el Kosovo es un tipo que puede ser discutido en muchas cosas, pero autodeterminación de Palestina no está discutido, por ejemplo. Exactamente. Y, por ejemplo, lo que ocurrió con Donbass, con Donetsk, con Crimea y Lugansk fue una realización del derecho de autodeterminación también, en el mismo modo que fue en Palestina, porque en todos estos repúblicos o todas esas regiones fueron organizados referéndums. Y la mayor parte de la gente de estas regiones proclamado su independencia y después integración a Rusia. Nadie empujó de parte de Moscú. Fue su propia voluntad, su intención, su voluntad y nada más. Y yo quería repetir que nuestra posición fue diferente. No reconocemos Donbass por 7 años su independencia. Y solamente cuando se ocurrió que las cosas están desarrollan irreversible y la política de la OTAN está agravando, simplemente esta fue la línea que no podemos tolerar. Que no podemos cruzar. Y me parece que aquí es imposible casi hablar de estos eventos internacionales sin hablar del rol que juegan hoy las redes sociales. O sea, los medios masivos y las redes sociales, ¿no? Que me parece, cuando estaba preparando la entrevista todavía no sucedía, pero en el ínter que preparé la entrevista llegó la censura RT.
que fue prohibida por Meta y estos grupos internacionales. Entonces me gustaría escuchar un poco su opinión sobre qué rol juegan hoy en día los medios de comunicación internacionales y específicamente las redes sociales. Yo creo que los medios de comunicación por ahora son absolutamente cruciales, especialmente las redes, porque los medios tradicionales por ahora no son muy actuales, no son muy populares físicamente, en el mundo físicamente, porque tiene que ir y comprar algún diario, tiene que poner en la televisión. Sí, poner en televisión. Y otra cosa que maneja el coche, por ejemplo, es simplemente pone un radio o pone y están escuchando todo lo que quiere. Y en este sentido, el futuro es, por cierto, por las redes sociales. Lo que es lo más importante es utilizar este instrumento que es muy fuerte en la propia manera, en manera de aprovechar la dispensación de verdad, no de las noticias falsas. Y en este sentido, el desafío, lo más importante para todas las redes es responsabilidad. Esto es es absolutamente crucial. Sin duda. Es raro porque al mismo tiempo que se habla de este tema de censura, ¿no? O sea, que de la libertad de expresión contra la censura. Y es interesante porque, pues digo, los medios occidentales tal vez se perciban como más libres para hablar, pero porque sus intereses están alineados con los intereses del capital. Absolutamente. Entonces, el filtro es un filtro sutil que permite que aquellas noticias que van de acuerdo con la hegemonía occidental no se censuren. Y lo otro queda como sutilmente censurado. Y cualquier cosa que sea alternativo a la hegemonía democrática, liberal, burguesa, está cancelado. Absolutamente. Es lo que se ocurrió en los Estados Unidos con Russia Today y nuestra red de noticias que se llama Sputnik, porque esto es como democracia funciona en los términos reales. La democracia real es esa. Exactamente. Esto es el orden basado en las reglas. Claro. Estas son las reglas. Es la justicia socrática de un discurso que es justicia, lo bueno para mis amigos y lo malo para mis enemigos. Sí, exactamente. Esto es una fórmula. Sí. Esa es la democracia real. La democracia real, y por eso el término democracia por ahora es un término de al menos doble estándar. Sin duda. Al menos. Y hablando del tema de las noticias falsas específicamente, ¿no? ¿Qué rol juega ahorita las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué se está jugando en las elecciones de Estados Unidos en este momento? Y pues el papel que juegan geopolíticamente, porque el grupo demócrata contra el grupo republicano, aunque compartan su ideología liberal como medular, pues tienen diferentes direcciones o diferentes maneras por ejemplo, se dice que Trump prefiere una buena relación con Rusia porque quiere separarlo de China, mientras parece ser que los demócratas lo que quieren es simplemente continuar con el globalismo capitalista que ya venían produciendo. Nadie sabe. Ni ellos. Absolutamente, ni ellos. ¿Quién de estos dos candidatos pueden ser mejor para Rusia? Es una cuestión muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos que durante el periodo de primera presidencia de Donald Trump impuso el número de sanciones contra Rusia, me parece más grande que Biden. Entonces su discurso de ser pro-Rusia es muy superficial. Pero otra vez nadie sabe. Pero yo quería recordar que yo soy embajador en México, en los Estados Unidos. En este sentido, yo prefiero no comentar lo que está ocurriendo en otro país. Está perfecto. Y otra cosa que me gustaría platicar contigo, embajador, es... pensando, ¿no? Y digo, concuerdo mucho con su lectura histórica de que, bueno, pues el tiempo no para. Las cosas no se pueden quedar estáticas. Inclusive los modelos, tanto filosóficos, políticos y económicos, están en constante proceso de resolver sus propias contradicciones internas. Y dada la tendencia que vemos hoy en día, que en muchos sentidos me parece imparable, ¿qué se podría esperar de un mundo post-imperio anglo-franco-americano? O
sea, ¿qué se puede esperar de este mundo? O sea, ¿existe la posibilidad de pensar en un G2, en un sentido Rusia-China? O sea, ¿cómo se ve este nuevo mundo? Y... No, estamos totalmente en contra de cuando un polo está convertido o sustituido por otro. Okay. No, porque no es la idea del orden nuevo, del orden multipolar. Perfecto. La idea de excluir estos desbalanceadas relaciones y de absolutamente construir otro orden en los mismos principios. Entiendo. Esto será absolutamente una cosa detrimental y nada más. Entonces, sí, está absolutamente correcto. Del mundo estadounidense, inglés, francés y otra va a ser terminado, esto es por cierto, pero no sustituido ni por China ni por Rusia. Esto es contra nuestros entendimientos. O sea, no es un nuevo centro, sino es un modelo descentralizado. No hay no tiene que ser ningún modelo centralizado en algún polo. Fue descentralizado. Perfecto. No lo sé perfecto o no, pero es lo que queremos. Son problemas nuevos. Sí, quizás van a ser producidos problemas nuevos porque no hay desarrollo sin problemas. Usted, filósofo, sabe esto, por supuesto. Entonces, pero tienen que ser otros problemas. No problemas que provocan confrontación y las guerras. Esto es lo que queremos. Que todos los problemas pueden ser resueltos a través de diálogo, a través de mecanismos de organizaciones mundiales, regionales, bilaterales o subregionales, etc. Es lo que queremos. Que todo puede ser regulado en los términos de derechos, en términos de derecho internacional. Es lo que queremos, sin ningunas desigualdades, que unos polos pueden ser más iguales que otros. Claro, sin esa hipocresía moral, ¿no? Eso reproduce la otra división del mundo que tenemos para ahora. Y esto tenemos que excluir. Perfecto. Y para cerrar, embajador, una última pregunta. Digo, dado estas nuevas condiciones y estas nuevas dificultades, y también el hecho de que en México vamos a tener una nueva presidenta, que por cierto, felicidades a Claudia por su victoria. ¿Qué se busca a futuro a construir en esta relación ahora con Claudia como presidenta, el surgimiento de este nuevo mundo multipolar? O sea, ¿qué nos depara? Sobre todo un mensaje para los mexicanos. O sea, ¿qué nos depara de esta relación para los próximos años? Nuestra fórmula es muy simple. Estamos abiertos a tener al nivel, cualquier será listo, cualquier nuestro partner, nuestro socio. Entonces, se depende totalmente del gobierno de México. Yo estoy hablando sobre profundidad y diversidad de nuestras relaciones. Nosotros estamos abiertos a cualquier profundidad en el nivel de esos aviones. Es nuestra demostración oficial y en las felicitaciones que nuestro presidente envió a Claudia Sheinbaum, esta fórmula fue fijado muy claramente. Sí. Muy bien recibida. Pues bueno, digo, ¿usted va a estar presente en casa en el foro de BRICS? No, yo seré aquí. Vas a estar aquí en México. Sí. Bueno, pues me gustaría poder reportar desde allá y seguir contándole a los mexicanos. La verdad es que tengo muchas expectativas por la relación. En lo personal es un tema que me emociona mucho y le agradezco mucho la conversación. Eso es reciprocal y gracias otra vez por una oportunidad para mí estar aquí y conversar con usted y con todos que nos escuchan. Igualmente. Muchas gracias. Listo. Nos vemos. ¿Qué le pareció, embajador?